Bienvenidos a un nuevo episodio de Raíces. Soy Rocío Rivas y continuamos aprendiendo y compartiendo en esta tarde. No me encuentro sola, estoy con Pedro Bolívar. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, estimados amigos? Un gusto compartir un episodio más. Un episodio donde, como decimos, vamos a analizar lo más básico y tal vez llegar a lo profundo, ¿no? Así es un tiempo muy especial. Se hizo esperar este programa, Sí. pero ya está acá y esperemos que lo disfruten y sobre todo pueda bendecir su vida como también la nuestra lo ha hecho, nos ha bendecido mucho. Exactamente. ¿Y qué tema hoy vamos a hablar, Rocío? Pues vamos a ir a la Biblia, a Mateo 5, el versículo 13, donde nos habla acerca de ser la sal de la tierra. Es algo importante y tal vez de alguna manera lo hemos escuchado en la iglesia en algún momento, ¿no? Pero ¿qué enseñanza profunda puede también haber en esto? Puede haber algo mucho más profundo de tal vez decir somos la sal del mundo. Mira, yo revisaba, ¿no?, algunos versículos que hacían alusión sobre la sal en la Biblia. Se usaba para los sacrificios a Dios. Exacto. Algunas ocasiones se utilizaba cuando un bebé nacía. Yeah. Y bueno, en un contexto ya más general, nosotros sabemos que la sal actualmente la utilizamos para cocinar, la utilizamos para tal vez preservar, hacer charque, o tal vez, me olvidaba, en la Biblia dice que sanaba, se utilizaba como medicamento, de cierta forma se podría decir, ¿no? Es interesante poder ver los usos, pero vamos a partir leyendo el versículo, ¿te parece? Exacto. Lo leo. Estamos en Mateo 5:13 y dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mira, un versículo, a ver si nos alcanza el tiempo, nos tiene que alcanzar el tiempo, pero quiero partir de algo. Dice: vosotros sois la sal de la tierra. Me gusta mucho porque escucho a Jesús dándonos identidad, diciéndonos, tú eres esto. Y cuando alguien te dice quién eres, te asigna también un propósito, ¿no? O sea, tú eres carpintero. ¿Qué haces? Pues trabajas con madera, haces muebles, haces sillas, demás. Entonces, ya el momento de que tú tienes la identidad, sabes quién eres, pues ya tienes parte de tu propósito ahí, ¿no? O el propósito que el Señor te asigna, ¿no? Entonces, me gusta mucho cómo Jesús empieza diciendo esta parte, ¿no? Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros. Mira que en la versión dice ustedes. Mira, cuando tú dices Noé, te está dando una identidad, pero también puede ser una responsabilidad. Exacto, sí que sí. Pero dice, ¿no? Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Si ya no. Mira, yo revisaba algunos versículos y Job en el versículo 6, el capítulo 6 y el versículo 6 hace alusión a decir, mira, esto dice: se comerá los sabridos sin sal, habrá gusto en la clara de huevo. Se podrá comer, o sea, él dice esto después de respondiendo a sus amigos, después de todo lo que le había pasado. Y eso a mí me ponía en una posición de pensar, como cristianos, ¿realmente somos sal en esta tierra? Somos ¿qué es la sal? Hacíamos alusión a que hace más apetecibles los alimentos. Claro, resalta el sabor, ¿no? La sal tiene varias cualidades, entre ellas es que acentúa el sabor de la comida, ¿no? Entonces por eso muchos incluso, un poquito más de sal cuando no tienen, ¿no? Sí. Y nos gusta porque sentimos más el sabor y demás. Otro de mira, tengo aquí mi chanchillo, lo voy a ver, dice que la sal permite o permitía también la preservación de alimentos. Tal vez ahora no es muy acostumbrado utilizar la sal para preservar. Sí, tal vez en algunos lugares donde tal vez no hay la suficiente energía eléctrica, ¿no? En nuestro contexto, donde vivimos no es tan común, a menos que quieras hacer charque, pero antiguamente igual, ¿no? Se servía mucho para preservar los alimentos, y también dice que es un agente deshidratador y ablandador de materias primas alimentarias. ¿Sabes que estas características que vemos de la sal también nos enseña mucho a qué puede referirse nuestro Señor Jesús, ¿no? Tú lo decías, si comes un plato y no tiene sal, no es nada. No es de mucho. No es apetecible, tal vez. No te gusta mucho. Creo que lo comes por obligación. O por salud, porque muchos lo requieren así, ¿no? Pero cuando Jesús empieza a hablar de eso, ¿no? Que nosotros somos la sal de la tierra, dice, pero si la sal
se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y es como que el Señor te está diciendo que tú eres la sal que te he puesto en un lugar, en la tierra, ¿no? Y tú tienes la función de acentuar los sabores, tú tienes la función de darle sentido a muchas cosas, pero si tú no lo haces, ¿qué sentido, o sea, tiene que ser sal? A ver, vamos a traerlo en nuestras palabras, por así decirlo, ¿no? ¿Qué sentido tiene que tú vayas a la iglesia, que tú leas la Biblia, si tu vida no muestra un cambio ante los que te rodean? ¿En qué sentido? O sea, vámonos a un plano universitario o a un plano de trabajo, ¿no? Entonces estamos en un contexto donde tal vez no toda la gente conoce al Señor, no toda la gente es cristiana, por así decirlo, ¿no? Y puede que sus valores sean diferentes a los tuyos. Entonces llega un momento, ¿no? En el que, ok, vamos a dar un examen y es chanchullo. ¿Qué hacen ustedes? ¿No? Bueno, si es que es la nota, es que hay que probar, es que es el último semestre, ¿no? O tal vez, qué sé yo, estás trabajando y, no, déjale, luego le decimos al jefe o le daremos el trabajo a otra persona o atenderle mal al cliente o ganancias deshonestas. Entonces, ahí te pones a pensar, si tú que eres sal de esta tierra, eres parte de los que hacen mal, ¿en qué te diferencias? Es un Jesús diciéndonos, ustedes tienen una asignación para mostrar lo que es verdadero, para mostrar aquello que le da sabor a esta vida, en todo sentido yo lo puedo decir, ¿no? Si eres una persona que andas en justicia, la gente te va a tener como una referencia. Mira, yo les comparto un poco parte de mi vida. Recuerdo que en el cole estaba compartiendo el Señor, no era una persona que andaba con la Biblia en la mano, tal vez un poco, pero hablaba de Dios, ¿no? Y recuerdo que salimos del cole, fueron años después que una persona del cole me llama y me dice, mira, sé que tú vas a una iglesia, sé que tú conoces a Dios, quiero que podamos reunirnos y hablar por algo que estoy pasando. Y me reuní con esa persona y me decía que estaba con una enfermedad, lo invité a la iglesia, oramos, y ¿sabes qué es lo lindo? Que yo digo, si no hubiera habido una persona referente, ¿a quién hubiera acudido? Es necesario que donde nosotros estemos, seamos esa sal. Si alguien te dice, no, que mi familia es un desastre, que mis padres son así, o que mi esposo o mi esposa es así, ¿qué le dices tú? Estás salando porque tu respuesta puede ser la sazón que necesita la otra persona, o puede ser aquello que le motive a seguir en un camino tal vez no tan bueno. A tomar otras decisiones, se podría hacer. Sí. Qué fuerte lo que tú comentas y creo que es verdad. Si realmente tú puedes ser esa sal, no solo dentro de tu universidad, un contexto de trabajo o del mundo, tal vez dentro de la iglesia, muchos hermanos que tal vez estén no pasando por una situación agradable, tú puedes ser esa sal que les puede animar, ¿no? Mira, hablando de lo que tú decías, muchas situaciones a veces pasamos que reaccionamos de mala manera. Exacto. Que no, o sea, no nos llevamos muy bien o ciertas cosas nos suceden en la calle y tú quieres reaccionar o hablar de mala forma. Mira lo que dice en Colosenses 4, en el versículo 6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, exacto, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y esto lo dice en un contexto hacia los gentiles, hacia los que no creen en Dios. Y pasa cosas similar con la gente que está a nuestro alrededor, y nosotros tenemos que ser eso, tenemos que impactar. Muchas veces, yo alguna vez he escuchado, a veces la única Biblia que habla de la gente eres tú. La Biblia lo dice, somos cartas abiertas. La gente te lee. La gente dice, mira, él dice que es así. Y la verdad es que como cristianos estamos muchas veces en el ojo de muchos, ¿no? A ver qué hace la cristianita, a ver qué hace el cristianito. Y uno, si te pones y te enfocas en la gente, vas a decir, ay no, qué presión que estoy así. Pero si te enfocas en Dios, la verdad es que llega un momento en el que te da igual, en el sentido de que sabes que si cumpliendo la ley de Dios no haces nada que los otros puedan juzgarte o puedan criticarte. Pues, bueno, el que quiere verle 3 pies al gato le ve siempre, ¿no? O sea, siempre va a tener algo para sacar. Claro. Pero hablemos de las cosas que son correctas e incorrectas. Entonces ya eres un referente, ¿no? De no, tal persona es honesta, tal persona es íntegra. Y te pones a pensar, a ver, si yo llamaría a algún amigo, ¿a quién sería? Y a veces estás tú presente en la mente de otros. Y me gusta mucho lo que decías, Pedrito, que no solamente es esto para gente
inconversa, sino el día de hoy podemos ser luz incluso para gente que está dentro de la iglesia. Podemos ser sal para esa gente que está. ¿Por qué? Se supone que deberíamos todos conocer de Dios, leer su palabra, tener intimidad con el Señor. Me refiero con intimidad a tener una búsqueda de su rostro, orar, tener tiempos donde contemplemos su presencia. Pero la verdad es que no toda la iglesia está viviendo eso. Uh-huh. Por eso es que incluso la iglesia necesita ser salada. Si la iglesia no pierde su sal, voy a citar a Jesús, dice, ¿con qué será salada? Y más adelante les voy a dar una respuesta a esta pregunta de Jesús que está en la Biblia, no lo digo yo, uh-huh. ¿no? Entonces dice, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hollada o pisoteada, ¿no? Exacto, hollada es eso, hay que aclarar. Claro, hay que rectificarlo. Uh-huh. No sé si tú alguna vez has escuchado esta respuesta o alguna vez te han dicho, yo no quiero ser cristiano porque los cristianos son malos. Sí, y me duele escuchar esas confesiones o estas afirmaciones. O bueno, no sé, en cierta forma lo dicen tal vez porque nosotros seguimos ciertas líneas o porque realmente no somos sal en este mundo. Exacto, es que justamente se han debido topar. Mira, tengo amigos que se han topado con personas, entre comillas, cristianas, y que ha llegado un momento en el que estas personas les han traicionado. O sea, entrar a su casa y robarles cosas. Hacer cosas que no estaban bien. Tú te pones a pensar, esa persona se dice ser cristiana, pero sus actos no lo son. Uh-huh. Por eso dice la Biblia, nosotros somos cartas que la gente va a leer. Si tú te pones el título de cristiano, cristiana, seguidor de Cristo, seguidor de Dios, y no actúas conforme la palabra, no te comportas como la palabra dice, pues estás dando mal testimonio y de eso también vamos a dar cuentas, ¿no? Entonces hay gente que, como dices, no va a salar porque no tiene la sal en sí misma. ¿Cómo puedo yo venir y darte una palabra? ¿Cómo puedo yo venir y querer enseñarte algo en Dios si yo no tengo mi tiempo con Dios? O sea, ahí parte la responsabilidad. Y no estoy hablando de un pastor, una autoridad dentro de la iglesia, no. Cada uno tiene la responsabilidad de cumplir Mateo 28 y de hacer discípulos. Uh-huh. No te está diciendo, ve y solo evangelizas, que está bien quienes lo hacen y todos tenemos que hacerlo. Pero el Mateo 28 te dice, Jesús te encomienda y te dice, ve y haz discípulos. ¿Quién es un discípulo? ¿Cómo puedo ser un discípulo? Un discípulo es aquella persona que se pone en nuestro ejemplo, en manos del Señor, diciéndole, ok, Señor, ¿qué quieres hacer de mí? Uh-huh. ¿Qué tengo que ser yo? Y entras en un proceso donde Dios te instruye y te dice, ok, Pedrito, has venido a mis manos, ¿quieres ser mi discípulo? Vamos a empezar. Vamos a empezar a formarte, vamos a empezar a cambiarte, a transformarte para que llegues a ser aquella versión, como hoy en día se dice, ¿no? La mejor versión de ti, pero no desde un punto natural, sino desde un punto de lo que Dios dice que yo te he formado con este propósito. Entonces, todos tenemos la responsabilidad de buscar de Dios, de beber de Él, y de esa manera, solo de esa manera vamos a tener que ofrecer al otro. Yo no puedo querer, un ciego no guía a otro ciego, yo no puedo querer guiar a alguien si yo no tengo a Dios. Porque ante una persona que tenga el Espíritu, es súper claro cuando tú no estás con Dios y te dice, este está hablando por sí mismo. Está hablando. Es que yo creo que lo importante aquí es, no puedes ser sal, no puedes dar sal si no eres, no eres salado. Obviamente, tal vez en un contexto exterior no se va a notar bien, no se va a escuchar bien, ¿no? Claro, pero, que tiene otra connotación. Sí, tiene otra connotación. Uh-huh. Tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces, creo que no es un afán de juzgar y tal vez muchos dirán, ahí nos están apuntando. Yo creo que es más que todo analizarse realmente cómo estás tú influyendo en los demás. ¿Tienes paz con los demás? Hablas agradablemente. Yo sé que lo acepto. A veces uno se exaspera o se pone nervioso y no sabe controlarse con las mismas palabras o con las personas que están a tu alrededor y te desesperan en cierta forma. Mira, en Marcos 9:50 dice, la sal es buena, pero si deja de estar salada, ¿cómo podrán ustedes devolverle el sabor? Por eso dice, sean buenos como la sal,
hagan el bien y vivan en paz con todos. Estoy leyendo la TLA. Dice, hagan el bien y vivan en paz con todos. Parte de esa sal es vivir en paz con todos. ¿Y qué es la paz? Amor, paz. Es un fruto del espíritu. ¿Verdad? Entonces, vámonos a lo profundo. Tú, para ser sal en este mundo, para ser lo agradable de este mundo, primero tienes que estar en el espíritu. Exacto. Porque por más de que tú quieras, y yo sé, o sea, es una lucha, hasta yo mismamente a veces por algunas cosas yo me molesto, no voy a decir que no, trato a veces de no reaccionar, pero al final la situación te hace hablar o te hace actuar de distintas formas o de una forma que no se debe, que un cristiano no debería. Claro. Pero tú reaccionas así y luego dices, ya. Entonces ahí es donde creo que tú tienes que enfocarte en buscar más a Dios y que Dios trate esas áreas para que tú llegues a ser la sal y lo agradable de este mundo. Exacto. ¿Sabes qué? Quiero tomar lo que tú dices, Pedrito, porque Dios ha venido a nuestras vidas a transformarnos, no a cambiarnos simplemente o a educarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestro afán de dejar el pecado, queremos obligarnos a hacer lo bueno, y dejar lo malo. Pero eso, ¿por qué mucha gente pecaba? Dice, no he conocido a Dios, ya no quiero pecar, soy consciente que eso es malo, ya no lo voy a hacer. Entonces se reprime y dice, ya no quiero pecar, pero no es la solución, porque un día te vas a reprimir, 2, 3 días te reprimes, pero al cuarto puede que caigas. ¿Por qué? Porque Dios no quiere cambiarte de un estado, Él quiere transformarte. Ahora, ¿cómo te va a transformar Él? El Señor va a transformar tu vida mientras más tú estás en su presencia. Eso es fundamental, porque el otro día hablaba con mi esposo eso, ¿no? Y caíamos en cuenta en esto. También lo aprendíamos de una amiga, nos enseñaba, ¿no? Y nos decía, cuando una persona peca, es porque tiene una ausencia de algo. Entonces, si tú vas a querer decirle, no peques, está mal, y lo va a seguir haciendo, eso no se va a salvar o se va a resolver hasta que no se resuelva la carencia. Entonces, todo pecado es fruto de una carencia. Si una persona, tiene falta de amor y comete adulterio o fornicación, puede que la raíz de eso sea una falta de amor, una ausencia que tenga en su vida. Entonces, cuando uno va a Dios y reconoce y dice, ok, siento que necesito ser amado y por esa carencia estoy cometiendo tal acción, va a donde Dios y es ahí donde puede ser sanado. Dios dice, ok, para que dejes este pecado necesitas ser restaurado en esto. Entonces empiezas tu proceso, eres restaurado en esto y te vas a dar cuenta que, ok, ya no estoy pecando. Uno mismo, y a los amigos que nos escuchan, yo les digo, pónganse a pensar algunos pecados que ya no cometen. Y muchos vamos a coincidir, o sea, no me acuerdo cuándo he dejado de pecar. No me acuerdo cuándo he dejado de hacer eso. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios te ha transformado. No es que te has educado a decir, ok, no lo tengo que hacer porque no está bien. No, ha habido algo en ti que ha sido sanado, ha sido llenado y por lo mismo ya no deseas pecar porque esa área ha sido completada por Cristo. Y ha sido llenada. Ha sido llenada. En cierta forma. Qué fuerte lo que tú tocas y tienes mucha razón, ¿no? En estos aspectos sobre tal vez llenar esos vacíos con pecado. Porque el pecado es, o sea, sí es temporal, es un deleite temporal, pero es algo que no te lleva, el pecado lleva a la muerte. Claro. O sea, literalmente todos sabemos que la paga del pecado es muerte. Y entonces, si tú esas ausencias tal vez que no estás teniendo o que quiero llegar a este punto, esa ausencia no va a ser llenada directamente, es un proceso. Porque no es del día o de la noche a la mañana. Todo. Dios tiene que trabajar ciertas áreas. Claro. Y hay muchos, yo creo que jóvenes que tal vez están cayendo en pecados de adulterio, lo vamos a llamar así, a causa de una ausencia de amor. Pero, o sea, dicen, ya, yo quiero tener una pareja, lo pongo así. Y por eso estoy cayendo en ciertas cosas como el adulterio, la fornicación, la masturbación u otras cosas, pero Dios tiene que tratar ciertas áreas contigo para que ese amor, para que tengas una persona. Claro,
Es que Dios no te va a entregar un tesoro si no estás preparado. Quiero que se entienda bien esto, ¿no? Porque muchos dicen, pero me ha pasado a mí esto y tal vez no estaba preparado. Es que creo que en todo hay propósito también, pero uno tiene que saber la condición en la que se encuentra. La verdad, se me fue el versículo que estabas mencionando hace un momento, pero dice que la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Exacto. Entonces tú te das cuenta, es lo que Dios te da, lo que te va a dar vida eterna. Es lo que Dios te da, lo que te va a llenar, lo que va a quitarte esa ausencia. Podemos dar muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene espíritu de orfandad, va a buscar siempre la aprobación de alguien. Se va a relacionar con Dios por aprobación. Y eso corre un riesgo súper grave de que tú veas a Dios como un amo y te veas a ti como un siervo solamente y no como un hijo. Eso hace que tú creas que por hacer más, Dios te ama más, cuando en realidad Dios ya nos ama completamente, ¿no? Ahora, para avanzar un poco en lo que estamos tratando, hace rato lo comentabas más o menos, ¿no? Hay una frase que dice, ¿no? Refiriéndose a algo malo, ¿no? Es un salado, ¿no? Porque tienes mala suerte. Exacto. Pero la Biblia nos dice, ¿no? O sea, ustedes tienen que ser salados. Ustedes tienen que tener sal, porque esa sal tiene que ser dada a otros. Lo mencionábamos, ¿no? Por las cualidades. Pero yo te pregunto, si tenemos que ser salados, ¿cómo vamos a ser salado? Y es a lo que hace unos minutos me refería, ¿no? Que vamos a responder, ¿no? Que Jesús decía, volviéndonos a Mateo 5:13, ¿no? En la parte que dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y quiero invitarles justo unos versículos antes de lo que tú citabas, Pedrito. En Marcos 9:49 dice esto. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Nos dice, todos serán salados con fuego. El fuego muchas veces vemos que en la palabra hace referencia a pruebas, a luchas, a desiertos. Cuando yo leí esta palabra me impactó mucho porque lo que uno menos quiere, ¿qué es? Sufrir. Exacto. ¿Uno a qué huye? Al dolor. Cuando te duele la muela dices, no, pastilla antes que dentista, ¿no? Chicos, cepíllense los dientes. Pero aparte de eso, es como que realmente tú te pones a pensar, el ser humano hace todo para no sufrir. ¿Por qué el ser humano trabaja tanto? Porque no quiere carencia, no quiere sufrir el día de mañana de no tener que tener o quedar a sus hijos o a su familia. No quiere sufrir de eso. Cuando tú te das cuenta de una persona que está es súper enamorada y salta de pareja en pareja, tiene la ausencia de quedarse solo y dice, no quiero quedarme solo. Entonces hay un miedo al dolor que por naturaleza lo repelemos. Pero me encanta cómo Dios dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Es decir, para que tú seas sal, tienes que pasar por prueba. Exacto. Tienes que pasar por fuego. Es duro, lo es en su momento, pero como hablaba con una amiga, ¿no? Esto no nos mata. O sea, podremos sufrir, podremos llorar, podremos estar, señor, ya no aguanto, pero no nos va a matar. Más al contrario, nos va a purificar, y esas pruebas que tú pasas te va a dar sal para que tú sales a otros. Es decir, si tú has sufrido un proceso de pérdida en tu familia y lo has pasado con el Señor y has llegado a comprender que realmente Él lo llena todo, tú has vencido esa prueba, tienes esa autoridad en el Espíritu, y el momento en el que alguien pase por lo mismo, tú vas a tener esa sal en ti para dar a otro. Entonces, si yo no paso procesos, ¿podré salar a otro? No. No, ¿con qué lo voy a salar? Mira, ahorita es como que tú quieres enseñar a alguien a conducir un auto y tú nunca has manejado un auto. Exacto. No tienes la experiencia, no estás habilitado. Ni cómo arrancar, o sea, no sabes mismo hasta capaz ni sabes si ¿cómo es el auto es a botón o con llave. Ajá. No, y eso es qué fuerte lo que tú dices, porque nuestros procesos pueden ser una buena guía para los demás. Exacto. Los procesos que nosotros hemos llevado con todo en nuestra vida ayuda a nuestros hermanos en Cristo y a la gente que está afuera. Es que todo es puesto para edificación del cuerpo. Entendí esos días, mucho se me viene esta palabra, ¿no? Dios es un Dios de comunidad. Si bien la palabra nos da 2 mandamientos en el Nuevo Testamento, es uno amar a Dios, pero el otro, ¿cuál es? Amar al prójimo. Si yo solo amo a Dios, estoy incompleta.
De verdad necesito amar al prójimo, porque estamos diseñados para trabajar como cuerpo. Entonces, si yo voy a querer, ok, entonces yo paso mi proceso con Dios, yo amo a Dios, todo bien con Dios, pero con el hermano no, hay algo incompleto. Entonces, necesitamos ponernos en manos de Dios, iniciar este proceso con el Señor y decir, ok, Señor, me va a costar, pero no solamente lo estoy haciendo egoístamente por mí. Es decir, bueno, Señor, yo paso, soy súper, conocedora o experimentada, o ya tengo la autoridad para esto y lo otro. No, es decir, ok, Señor, yo voy a pasar esto con humildad, porque el día de mañana sé que no solo va a ser un beneficio personal, sino va a ser un beneficio al cuerpo de Cristo. Y lo repito, estamos puestos para edificar el cuerpo. Entonces nosotros debemos ser esos hijos de luz que vayan al Padre en toda situación, que retengan esa sal, que no huyan de los problemas, ¿no? Y la verdad es esta, ¿no? Como dice la palabra, si tu ojo es de ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? Tienes que sacártelo y dejarlo. Y muchas veces nos va a tocar en este proceso de ser salados, renunciar a cosas, pero yo les digo, lo vale. Lo vale, lo vale. Si renuncias por Dios, lo vale. Vale que tú mengues a tu carne, vale que tú rindas tus sueños a Dios, porque les aseguro que sus sueños son mayores. Yo lo he vivido, yo lo estoy viviendo. Sé que los sueños de Dios son mayores que los nuestros. Sus planes, sus pensamientos son más altos y te van a dar esa plenitud que en otro lado no lo encuentras. Mira, ya para cerrar, y yo creo que tal vez no quisiera terminar esta forma, pero es muy fuerte. Es muy importante analizar cada uno, si realmente eres salado, realmente eres esa sal, ese agradable del mundo. Porque ya terminando ese versículo dice, es pisoteado. Exacto. Y mira lo que dice en Romanos 2:24. Mira, lo voy a leer en una versión en la tele, dice: la gente de otros países habla mal de Dios por causa de ustedes. Por causa de que tal vez ¿qué hemos tocado hoy día? De dónde viene la paz, de un fruto del Espíritu. De que no podemos ser sal si no estamos haciendo las cosas correctas con Dios. Exacto. Si no hemos entregado esas áreas. Que debido a ausencias estamos metidos en pecado y eso no nos deja ser sal. Que no queremos pasar por procesos y no podemos ser sal. Entonces es parte de cada uno analizar este momento y decir, ¿realmente soy sal? ¿Realmente estoy haciendo que el nombre de Dios sea honrado? Glorificado. No solo entre la iglesia. Capaz, posiblemente por tu forma de actuar, no esté siendo honrado ni en la iglesia. Entonces analizar cada uno y buscar, tratar de que Dios llene esas áreas, tratar de que Dios nos limpie de todo pecado y nos llene de su espíritu y realmente ser sal y que su nombre sea honrado. Es cierto. ¿Sabes qué, Pedrito? Es como termina también este versículo, ¿no? Y lo voy a leer una vez más como termina. Dice: ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. No es que vamos a ser insípidos y el Señor nos va a tener en la iglesia. Tenemos una responsabilidad como cuerpo, como gente que ha conocido de Cristo. Y si nosotros no asumimos esa responsabilidad, si nosotros no vamos a ser sal, no servimos para otra cosa que para ser echada en la calle, ser echada fuera, dice. Es decir, la posición en la que estás, puede que tú el día de hoy estés liderando, el día de hoy tengas un ministerio, estés en lugar de autoridad, pero si tú no buscas a Dios ni permaneces en intimidad, es decir, no tienes sal, no cultivas sal, el día de mañana puede que se te sea quitado el lugar donde se te ha dado, se te ha puesto, seas sacado afuera y seas pisoteado. Porque era el uso que le daban antes, ¿no? O sea, se tiraba a la calle para que, no servía la sal, se tiraba a la calle y pisaban todos ahí. Y es dura esta palabra, porque si uno no cumple su función, te está diciendo en sí, o sea, no tienes nada que decir. Si no cumples tu identidad, sí, si no tienes la identidad en el Señor, decir, soy sal y tengo este propósito, al final, si tú hablas y no resuena nada,
Si lo que dices no es de edificación, si no tienes sal para salar el día de mañana, pues, ok, tal vez tú te sientas inconforme, te salgas de la iglesia. Incluso las conversaciones con gente que es sal, vas a sentirte incómodo, incómodo, y vas a decir, ¿qué hago aquí? Qué raro, o sea, ¿por qué hablan así? Ya te va a empezar a parecer extraño. Y es triste porque la gente que no llega a ser sal es echada afuera y es pisoteada por los hombres. Y eso claramente a cualquiera le duele. O sea, que alguien te menosprecie, que alguien te eche fuera. Y no está hablando, eres menospreciado por la iglesia, por el pastor. No, eres pisoteada por los hombres, por la gente que está ahí caminando en el mundo, tal vez sin enterarse, pues no te va a dar el valor que tú realmente tienes. ¿Y tú crees que realmente si uno deja ese contexto de que ahora soy cristiano, soy sal en este mundo, y tú terminas ahí pisoteado, obviamente que todos se van a burlar de ti? Exacto. Todos se van a burlar porque, o sea, no sé, dejas de asistir a la iglesia, comienzas a ir fiestas y llevas otras cosas, vas a terminar siendo la burla de todos. Es muy fuerte esto que mencionas, Pedrito, pero es que es lo que puede pasar. No deseamos, obviamente, que pase. Sí, tal vez alguno diga, no, ay, pero qué exagerados, o como de algo es como que querer meter, no sé, miedo. No es eso. Simplemente es hablar lo que dice la palabra. Yo no quiero ser pisoteada por los hombres, yo no quiero que me ninguneen, por así decirlo, me chanceen o changueen en cualquier lugar, porque cuando hable sea, ay, está hablando fulanita, no le des valor porque lo que dice no es correcto, porque habla y no lo hace. Y eso a cualquiera le puede doler, ¿no? Pero el punto aquí es que nosotros el día de hoy estamos aprendiendo que Jesús nos dice, vosotros sois sal y tenemos que salar. Hemos hablado de cómo adquirimos sal, que es a través de las pruebas. Y ya para cerrar, ¿no? La gente que nos escucha, así mismo como nosotros, somos los primeros que tienen que andar en esto. Exacto. Que realmente vayamos donde Dios. No es algo que forces, no es algo que obligues, que eduques. Es algo que te transforma, pero ¿dónde? En la intimidad con el Señor, en la búsqueda de Dios. Solamente ahí vas a recibir esa sal. Y ten en cuenta que cuando vas a un restaurante y es desabrido, le falta sal a la comida, todos buscan un salero. Exacto. El momento en el que la gente necesite de sal, si tú eres la sal, va a acudir a ti. Pero solamente si tú tienes la sal. Entonces seamos aquellos que puedan dar ese sabor a otros, ¿no? Esa paz, ese amor hacia otros y, exacto, como tú dices, realmente darle agrado a la vida. Así es. Eso creo que es lo que hemos tratado de compartir. Realmente yo creo que hemos sido un poco más profundos de lo que se dice de ser sal, ¿no? Verdad. Y nos llega primero a nosotros, tenemos una responsabilidad. No hemos tocado la parte de crear el deseo a otros de Dios, ¿no? Sí. O sea, esa necesidad o esa sed de buscar a Dios, ¿no? Es que exacto, otra cualidad de la sal para terminar es esa, ¿no? Si comes algo muy salado, ¿qué quieres? Agua. Entonces el hecho de que tú seas sal en un lugar va a provocar que otros tengan sed por Dios. ¿Y a quién van a buscar? Ahí es otro punto. Si tú eres sal, no le vayas a decir, claro, ven a mí, yo te voy a ayudar. No. Tú direcciónale a Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer con la iglesia es que la iglesia sea dependiente del Espíritu Santo, no del hombre. No, porque cuando tú haces a alguien dependiente del hombre, esa persona va a caer cualquier momento. Entonces, bueno, ya tenemos que terminar el programa. Sí. Ya se nos fue la hora. Pero en el siguiente episodio vamos a estar hablando de algo que complementa también y que es muy similar a esto. La luz. Así es, spoiler. Bueno, realmente ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes. Esperemos que seamos de mucha bendición para ustedes, de reflexión tal vez, o tal vez de alegría. Esperemos que sí. Sí. Bueno, pues ha sido un gusto compartir este episodio junto a ustedes. Esperemos que se suscriban al canal, que igual nos dejen en comentarios aquello que ustedes también quieran que podamos estudiar en la Biblia. Estamos acá para comer de la palabra y para poder compartirles algo, tal vez ir de lo simple a lo profundo. Exacto. Como lo decimos. Y bueno, Pedrito, con los amigos será hasta el siguiente episodio. Hasta el siguiente episodio. Chao, chao.